bueno es poder estar en la casa de nuestro Dios, adorando a nuestro Señor, disfrutando de la comunión los unos con los otros, escuchando ahora la palabra de Dios. Y quisiera invitarles que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Esther, Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Nosotros aquí en la iglesia, desde mediados de agosto, en el tiempo de escuela dominical, empezamos a estudiar el libro de Esther. ¿Ha sido de bendición este libro? ¿Han encontrado a Dios ya en Esther? Yo espero que sí. Y precisamente en esta mañana el título de la prédica es Cuando parece que Dios no aparece. Ciertamente una de las cosas interesantes de este libro de Esther es que no se menciona en ningún momento ninguno de los nombres de Dios. Sin embargo, es evidente a lo largo de este libro que Dios está presente. Y yo quiero que nosotros podamos en esta mañana considerar este capítulo 4 de Esther. Es bueno ver a Irenia por ahí con nosotros. Qué bueno que está por aquí, Irenia. Vamos a leer el capítulo 4 en su totalidad del libro de Esther. Esther, capítulo 4, dice allí la palabra del Señor. Esther, capítulo 4, empezando en el versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Versículo 9. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey por más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo.
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más nos presentamos ante ti y ahora, luego de abrir tu palabra, es nuestra oración que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos apreciar lo que tú tienes para con nosotros en esta mañana. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí reunidos, a cada uno de aquellos que en este momento están también viendo, escuchando la predicación. Tú conoces, Señor, las cargas que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, estos pensamientos de ansiedad, de crisis por lo que pudiéramos estar atravesando. Y es por eso, Señor, que clamamos a ti en esta mañana para que tú nos hables. Y con tu palabra, Señor, tú puedas traer dirección, tú puedas traer bendición a nuestras vidas. Esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En momentos críticos de nuestra vida, a veces nosotros tenemos la sensación de que estamos solos, de que Dios no está con nosotros, de que Dios no aparece. Y pudiera ser alguna amenaza de salud, pudiera ser una crisis económica, pudiera ser situaciones en el trabajo, que estamos a punto de perder el trabajo o que quizás tenemos años sin poder conseguir un empleo estable. Pudiera ser algún conflicto familiar que parece no tener solución. Y en esos momentos de crisis por los que todos nosotros pasamos, parecería como que Dios no está presente. Este viernes pasado estuvimos compartiendo con una pareja que, si ustedes recuerdan, hace unos cuantos años atrás, durante el COVID, la pandemia, ellos se encontraban o tenían familiares que vivían en Nueva York. Y el viernes recordábamos esos momentos tétricos de la pandemia donde no había un alma en la calle, donde los aeropuertos estaban vacíos, la incertidumbre a nivel global, la cantidad de personas, incluso personas familiares, personas allegadas a nosotros, que por causa de esta enfermedad, por causa de este virus, fallecieron. Cuando no hay respuestas, cuando no se vislumbra un rescate, cuando no parece haber salvación, ¿cómo respondes tú? En este último año, en nuestra iglesia, nosotros hemos enfrentado distintos desafíos y hemos tenido distintos casos de personas enfermas con situaciones muy complicadas de salud. Y algunos ya están en la presencia del Señor, otros todavía al día de hoy siguen literalmente luchando por su vida. Y una vez más les pregunto, ¿cómo respondemos en esos momentos difíciles? ¿Cómo respondemos en esos momentos de crisis? La palabra de Dios nos muestra a nosotros cómo podemos responder. Y es interesante que en medio de estas situaciones, repito, uno se pudiera estar haciendo la pregunta, ¿dónde está Dios? Pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo es que tú vas a intervenir? ¿Cuándo es que tú vas a hacer algo? Y quizás no nos atrevemos a decir esas palabras, pero es muy probable que estén en nuestra mente, que estén en nuestro corazón. Y una de las bendiciones que nosotros tenemos mediante la palabra de Dios es que nos instruye a nosotros cómo pensar correctamente en todas las áreas de nuestra vida y en toda
temporada. Y es por eso que esta historia que se registra aquí en el libro de Esther nos sirve a nosotros como ejemplo para saber cómo podemos responder en momentos, en situaciones, cuando parece que Dios no aparece. Yo sé que la mayoría de los que están aquí presentes ya tienen semanas leyendo y estudiando el libro de Esther, pero para beneficio de todos es bueno recordar un poquito el contexto de este libro. Este libro de Esther fue escrito en el contexto del exilio del pueblo judío bajo el imperio persa, después de la caída de Babilonia. Los judíos vivían en tierras extranjeras y aunque en ese momento, más adelante con las historias de Nehemías, también de manera en el mismo tiempo contemporáneo con Esdras, vemos que algunos estaban regresando a Jerusalén. Había una gran parte del pueblo judío que se encontraba disperso en el imperio persa. Ya les he mencionado que una de las características de este libro es que no se menciona el nombre de Dios en ninguno de los capítulos. Y esto definitivamente que representa un reto para todo aquel que está estudiando la Biblia. Imagínense, la Biblia, este libro, se supone que es el libro de Dios. Y venimos a la Biblia para conocer más a Dios, para conocer mejor la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando llegamos a un libro donde ni siquiera se menciona el nombre de Dios? ¿Qué podemos aprender acerca de Dios y su manera de obrar en este libro de Esther, donde parece que Dios no aparece? Bueno, sin lugar a dudas, que si bien es cierto que esto ha sido un reto tanto para lectores, estudiosos de la palabra de Dios, ciertamente es una gran bendición en la medida que nosotros escudriñamos las Escrituras, como en el libro de Proverbios se nos invita que busquemos en la palabra de Dios como a tesoros, que profundicemos en la palabra de Dios. Y qué bueno es poder encontrar al Señor. En este libro de Esther, nosotros podemos aprender de Esther, de Mardoqueo, del pueblo judío, qué hacer cuando parece que Dios no aparece. Porque repito, esto no es algo que pasó solo con Esther, con Mardoqueo, sino que cada uno de nosotros vamos a atravesar por momentos de aflicción, por momentos de crisis, donde miramos alrededor, miramos arriba, miramos abajo y parecería que no encontramos a Dios. Esperamos que el Señor intervenga y parecería que Dios no está moviéndose para absolutamente nada. Así que, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Cómo nosotros podemos de esta historia aprender cómo responder en esos momentos cuando parece que Dios no aparece? Lo primero que nosotros podemos encontrar en este recuento de la historia del pueblo judío y de manera particular en estos versículos del capítulo 4 es que se nos está presentando una crisis por la que el pueblo judío estaba atravesando. Y pudiésemos en primer lugar entonces considerar la gravedad de la crisis. Esto de inmediato entonces nos confronta a nosotros con la realidad de que aún siendo parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a enfrentar crisis. Y hoy día nosotros también como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenemos que reconocer que así como vemos a lo largo de las Escrituras, en un momento u otro de nuestra vida, nosotros también vamos a enfrentar crisis. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos. Y es interesante cómo se describe aquí la gravedad de la crisis en los primeros versículos. Versículo 1, mire cómo se habla de Mardoqueo, la reacción de Mardoqueo al escuchar una noticia que ponía en peligro al pueblo judío. Veremos más adelante en qué consistía esta noticia, pero prácticamente uno de los siervos cercanos, de los consejeros cercanos del rey, había influenciado al rey para que tirara un decreto donde en una fecha determinada
el pueblo persa y todos los vecinos de los judíos tenían la autorización de matar a todo aquel que fuera judío y apropiarse de todas sus pertenencias. En aproximadamente un año desde que se tiró ese decreto para una fecha determinada, los días, podríamos decir, que los días del pueblo judío estaban contados. Y ante esa noticia, que no era un rumor, que no era el fake news de nuestros días, no, era un decreto del rey persa, era un decreto del emperador. Y todo lo que ese hombre dijera, todo lo que ese hombre escribiera y sellara, usted podía darlo por sentado que se debía cumplir. Así que cuando Mardoqueo se entera de esta crisis que él y su pueblo iban a enfrentar, noten la gravedad de esta crisis y cómo se describe en la reacción de él. Dice que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza. Esa palabra cilicio como que suena bonita, ¿verdad que sí? Pero la verdad es que la palabra cilicio, ustedes han visto esos sacos de 100 libras de arroz, esa tela. Básicamente el cilicio se refiere a ese tipo de tela. Y en este entonces vestirse de esa ropa de saco, de esa tela de cilicio, era realmente un momento en el que se expresaba tristeza, dolor, luto. Y por lo tanto nosotros vemos que cuando Mardoqueo responde aquí ante esta noticia, él sabe que esta crisis es grave. Él sabe que este decreto de acabar, de destruir con el pueblo judío era algo inminente. Y por eso rasga sus vestidos, se viste de luto, sale afuera por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y fue una respuesta no solo de Mardoqueo, sino que en el versículo 3 dice, hablando acerca de todo el pueblo, en cada provincia, en cada lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces, aquí estamos literalmente ante un desastre. Estamos ante una noticia que significaba el fin de todo un pueblo. Y por eso este pueblo estaba llorando, estaba con un espíritu amargado, estaba vestido de luto. Así que ciertamente la crisis era real. Y les repito, ¿en qué consistía esta crisis? Si nosotros vemos en la misma descripción de este capítulo, nos damos cuenta de que el rey, por medio de la influencia de este señor Amán, había tirado un decreto que alcanzaba todas las provincias del rey. Nosotros hoy día vivimos en República Dominicana, una pequeña isla, y no recuerdo si era con uno de mis hijos o quizás con alguno de los estudiantes aquí del colegio, que recientemente yo les estaba haciendo ver cómo la República Dominicana, en un estado de Estados Unidos, si por ejemplo nos vamos a Texas, cabe 15, 20 veces solo en un estado de Estados Unidos. Si nosotros fuésemos a considerar, por ejemplo, la extensión de todo Estados Unidos, eso sería algo impresionante. La extensión del imperio persa, y se dicen que eran más de 127 provincias que estaban bajo el dominio del rey Asuero, ellos iban a acabar con todo un pueblo que se encontrara en ese lugar. Y tenían la instrucción de destruir, de matar, de exterminar, de acabar con todos los judíos. Y menciona jóvenes, ancianos, niños, mujeres. Y no solamente iban a terminar con esto, sino que encima de todo esto había un incentivo. Y era que si tú lo matas, tú tienes la oportunidad de quedarte con las propiedades de esa persona. Y no se iba a ver como un crimen, no se iba a ver como algo malo, sino que se iba a ver como que tú estás cumpliendo con la instrucción del rey. Ahora, ante esta descripción de la crisis en la que el pueblo de Israel se estaba enfrentando,
el pueblo de Dios, ¿por qué ellos estaban enfrentando esto? ¿Qué había detrás de todo esto? Y aquí sí quiero hablarles un poquito del precursor de esta ley, de este decreto, que era nada más y nada menos que un individuo llamado Amán. Si usted va al capítulo 3, y no vamos a leer el capítulo 3, pero en el capítulo 3, desde los primeros versículos, se introduce un personaje en la historia del libro de Esther que se llama Amán, uno de los consejeros del rey. Este se presenta como una persona orgullosa, una persona que le gustaba ostentar del poder que tenía precisamente por su enyavismo, por su conexión con el rey. Y como tal, entonces, había conseguido una orden del rey para que a su alrededor se inclinaran todos aquellos que estaban alrededor de él, de forma tal que si él pasaba por la puerta del rey o si él iba a salir de la ciudad, todo el que estuviera alrededor tenía que postrarse en reverencia ante él. Y efectivamente toda la gente estaba cumpliendo con este mandato de hacerle reverencia a Amán, excepto uno, Mardoqueo. Y luego de que los siervos de Amán le estuvieran insistiendo de que se tenía que postrar ante Amán, él en un momento le dijo en el capítulo 3 que mira, la razón por la que yo no lo estoy haciendo, o por lo menos lo que ellos dedujeron, es porque él era del pueblo judío. Él era del pueblo judío. Y ese es uno de los momentos, de los tantos que aparecen en el libro de Esther, donde nosotros podemos encontrar a Dios detrás de las líneas, por así decir. Porque, ¿cuál es la implicación de identificar a Mardoqueo como parte del pueblo judío? Bueno, como judío, Mardoqueo sabía que no debía inclinarse a ningún otro señor, a ningún otro ídolo, a ningún otro Dios, excepto a Jehová su Dios. De hecho, en las Escrituras nosotros encontramos historias donde el mismo pueblo de Dios se negó a inclinarse o someterse a otros señores, a otros dioses, porque ellos habían determinado ser fieles a Dios. ¿Qué ejemplo le viene a la mente? Bueno, tenemos el caso precisamente de Daniel, que no quiso en los primeros capítulos contaminarse con la comida del rey y puso en riesgo su propia vida para no contaminarse con la comida del rey. En el mismo libro de Daniel tenemos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel que literalmente fueron echados al horno de fuego por no inclinarse, por no postrarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, muy parecido a lo que Amán estaba requiriendo del pueblo judío y de todos. El mismo Daniel más adelante fue arrojado al foso de los leones por no querer someterse al decreto del rey Darío de dejar de orar a su Dios. Y aquí hay un momento de aplicación importante para nosotros. En la medida que vemos el ejemplo de Mardoqueo y vemos el ejemplo de estos otros miembros del pueblo de Dios, fue la fidelidad de Mardoqueo lo que en cierta manera, la fidelidad de Mardoqueo a Dios, el querer reconocer a Dios como el Señor suyo, el no querer postrarse a otro señor, esto fue lo que provocó la ira de Amán. Miren, para Mardoqueo hubiese sido muy fácil haberse ahorrado la crisis por la que él y el pueblo judío se iban a enfrentar, si él simplemente hubiese dicho, no, mira, no le voy a dar mente a eso que el Señor nos había dado, voy a someterme a lo que dice este Señor, me voy a postrar, aunque no sea mi Señor, aunque no sea mi Dios, voy a postrarme y voy a ceder para salir de esta crisis. Pero siguiendo el ejemplo de otros que vinieron antes que él, se mantuvo fiel a su Señor y no se inclinó a otro Señor.
Y es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos pendiente que aunque Dios no aparezca alrededor nuestro y parecería como que, mira, los demás lo están haciendo y parece que no está pasando nada, aunque no veamos a Dios en ese momento, nosotros debemos comprometernos a vivir una vida de consagración y santidad ante el Señor. O sea que cuando parece que Dios no aparece, cuando parece que Dios no nos está viendo, en ese momento nosotros tenemos que seguir viviendo vidas de integridad, vidas de santidad, de fidelidad y comprometidos con nuestro Señor. Sería muy fácil decir, mira, para librarme de que Amán me mire mal o de caer en una mala situación aquí, déjame yo ceder a esto. Mardoqueo pudo haber dicho eso, pero él prefirió ser fiel al Señor. Amán estaba determinado de que iba a acabar con Mardoqueo y con todo el pueblo judío por su supuesta insolencia de no querer reconocer la autoridad y el poder que tenía Amán. Pero en la historia es muy probable que haya otras razones por las que Amán, al enterarse de que Mardoqueo era judío, quizás eso como que, yo recuerdo, yo he escuchado la historia de mi pueblo. Saben que Amán, se dice aquí en el capítulo 3, que era agageo, probablemente descendiente de Agag, rey de Amalek, con quien el pueblo de Israel desde sus inicios, desde que salieron de Egipto, habían tenido ya problemas, habían tenido ya conflictos. Y tener esa historia en la mente nos ayuda a nosotros a dar un paso hacia atrás y ver más allá de lo que está pasando en el aquí, en el ahora, de lo que está pasando en el momento. Porque nosotros podemos ver esta historia y conectar de que, mira, espérate, aquí nosotros vemos que hay un antagonismo entre estos dos pueblos desde hace mucho tiempo. En la providencia de Dios, estos dos pueblos enemigos se vuelven a encontrar en el exilio. Y al considerar entonces la historia de redención, la historia redentora más amplia, no solamente enfocándonos aquí en Esther y Mardoqueo y Amán, sino viendo a vuelo de pájaro todo lo que está ocurriendo, nosotros vemos algo muy importante. Y es que el pueblo de Dios siempre ha recibido oposición. El pueblo de Dios siempre se va a encontrar en momentos de crisis donde de una u otra manera se va a ver confrontado con si yo decido seguir a Dios o si decido ceder al enemigo. Y este es un evento entonces que nos demuestra a nosotros la importancia que nosotros tenemos también de hacer ese ejercicio en nuestra vida. Y ¿saben qué pasa muchas veces cuando nos enfrentamos a esos momentos de crisis, cuando nos enfrentamos a esa situación donde hay un problema muy grande, muy fuerte, que para nosotros es abrumador? Es que muchas veces nos enfocamos tanto en ese problema que ese problema se vuelve mucho más grande que nuestro Dios. Y eso no debería ser así. Con eso no quiero quitar la realidad de que este mismo texto nos está presentando. Y es que todos nosotros como hijos de Dios, y de hecho no solo nosotros como hijos de Dios, todo el mundo en un momento u otro va a pasar por momentos de crisis, va a pasar por momentos de conflictos. Así que lo que primero nosotros podemos apreciar en esta historia es esta realidad. Mi hermano, mi amigo, déjenme decirle que si bien en esta vida todos nosotros de una manera u otra, nuestro sueño es la felicidad, nuestro sueño es quizás irnos a vivir a Jarabacoa con el fresquito y estar tranquilo, quizás algunos son más de la playa y prefieren estar ahí con una piña colada, tranquilo y retirarse joven y disfrutar de la vida. Toda persona anhela algún tipo de felicidad en su vida, pero déjenme decirle que la palabra de Dios nos advierte con la realidad de que en algún momento u otro de nuestra vida
nosotros nos vamos a encontrar con una crisis, con un conflicto, y no cualquier conflicto, un conflicto, una situación grave. Y por lo tanto, por un lado, no nos sorprendamos que lleguen esos momentos de crisis. Al ver aquí la reacción de Mardoqueo, del pueblo judío, ellos tampoco minimizaron ni pretendieron que este problema, que esta crisis no existía. Pero aprendemos de aquí que en esos momentos nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué puede Dios estar haciendo por medio de esto? Y quizás en el momento y por mucho tiempo nosotros no entendamos, nosotros no podamos ver qué es lo que Dios está haciendo por medio de esa situación. Pero al nosotros conocer a Dios, conocer su palabra, conocer cómo Él actúa, nosotros podemos tener la confianza de que nuestro Dios está en control. Y sí vendrán enemigos, sí vendrán conflictos, vendrán cargas, vendrá aflicción a nuestra vida. Pero en esos momentos, no voy a decir, no, yo no tengo problema. Hay gente que piensa que como uno es cristiano, la vida es color de rosa. Pero yo creo que todos nosotros creyentes que tenemos tiempo ya en estos caminos del Señor nos hemos dado cuenta de que no todo es color de rosa. Y el hecho de que no todo sea color de rosa no significa que Dios no está presente. Ahora, ¿qué más nosotros podemos aprender aquí por medio de esta historia? Lo primero que ya hemos visto es la gravedad de la crisis, la realidad de que vamos a enfrentar crisis. En segundo lugar, nosotros encontramos la realidad de la limitación humana en medio de la crisis. La limitación humana en medio de la crisis. Si nosotros nos ponemos a evaluar cómo respondió Mardoqueo, cómo respondió el pueblo judío, cómo respondió Esther ante esta crisis que le afectaba a cada uno de ellos de manera muy particular, porque prácticamente cada uno de ellos tenía una sentencia de muerte. ¿Cómo responden en medio de la crisis? Bueno, en primer lugar, y ya nosotros hemos abundado un poco en la forma en que se describe la gravedad de esta crisis, el llanto, el clamor del pueblo, y parecería como que en una oportunidad Mardoqueo y el pueblo judío va a las plazas o va a la puerta del rey como para hacer una manifestación pública. Y lo que nosotros encontramos aquí es que este clamor, este cilicio, que era vestirse de ropa de saco, el ponerse ceniza, más que traer una solución, lo que trajo fue ¿qué? Fue vergüenza sobre Mardoqueo, vergüenza sobre el pueblo judío. Tanta fue la vergüenza que entonces vemos cómo responde Esther. ¿Qué hace Esther? ¿Cuál es la primera reacción de Esther al momento de escuchar cómo estaba Mardoqueo? Versículo 4, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron, entonces la reina tuvo gran dolor. ¿Y cuál era la solución de Esther ante este edicto, ante este decreto de que en un año ellos iban a morir? Le envió ropas, le envió vestidos. Eso es lo que dice el versículo 4. Que cuando ella ve el clamor, la angustia, cuando ella escucha de que Mardoqueo está vestido de cilicio y ceniza, lo que ella dice, no, pero esto es una vergüenza, déjame yo mandarle ropa. ¿Y no le ha pasado a ustedes a veces que ustedes van donde alguna persona en medio de su crisis, en medio de su aflicción y van a buscar consejo, van a buscar alguna dirección y la persona le salta como con algo tan superficial como en el caso de Esther, que simplemente le preocupó a ella en ese momento? Mira, Mardoqueo está mal vestido, Mardoqueo está pasando vergüenza delante ahí de la puerta del rey, vestido en cilicio, con ceniza, llorando, clamando. Y lo primero que ella se le ocurrió, déjame mandarle ropa, como si eso fuera a solucionar el problema. Y eso refleja la limitación que nosotros tenemos. En ese momento, aparentemente, por lo que el texto nos dice, era un desconocimiento de parte de Esther de la razón por la cual Mardoqueo estaba en esa situación. Pero Mardoqueo no se queda ahí.
sino que cuando Mardoqueo ve que los siervos y las doncellas de Esther van a tratar de ayudar, le dice en el versículo 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también copia del decreto que había sido dada en Susa. Entonces, Mardoqueo aquí le está dando la información. Mira, esto es lo que está pasando. Esta es la noticia que nos está afectando a todos nosotros. Que todos nosotros, hay una sentencia, dice al final del versículo, que fuesen destruidos a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase. ¿Y qué pide Mardoqueo? Terminando el versículo 8. Y le encargara que fuese ante el rey. ¿A qué? A suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué reacciones estamos viendo que demuestran la limitación humana? Por un lado, lloran y hacen un piquete frente a la puerta del rey y no pasa absolutamente nada. De hecho, y esto es algo que me llamó mucho la atención, miren cómo termina el capítulo 3, la forma tan insolente ante la noticia que está siendo regada por el imperio. Dice el versículo 15, salieron los correos prontamente por mandato del rey, el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Y qué pasó? Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Mientras Mardoqueo y el pueblo judío se había movilizado ahí en la capital del imperio, en Susa, y estaban haciendo piquetes, estaban haciendo esas manifestaciones y estaban llorando en público, ¿qué lograron ellos? Que el rey y Amán se sentaran a beber de lo más tranquilo. No pudieron lograr absolutamente nada. Esther le mandó la ropa, no logró absolutamente nada. Mardoqueo le dice, mira, Esther, con tus conexiones, tú como reina, seguro que tú vas a poder hacer algo. ¿Y qué le dice? Le encargó que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder. ¿Cuántos de nosotros en nuestros momentos de crisis económica, laboral, de salud, no acudimos donde ese amigo, donde ese tío que tiene un enllave en el gobierno y ponemos nuestra esperanza como que ese enllave del gobierno es que nos va a resolver el problema? ¿Y cuántas veces realmente nos ha resuelto los problemas? Puede ser que en algunos casos sí, pero muchas veces nosotros encontramos, y de hecho la misma Biblia nos advierte que poner la confianza en el hombre, eso no vale la pena. Y más en políticos, ¿verdad? Que durante la campaña hacen promesas y promesas, son expertos en hacer promesas, pero cuando se acabó la campaña, no hay quien los encuentre para que ayuden a uno con sus problemas. ¿Y cuál es el punto? Que una vez más se ve la limitación humana para resolver estos problemas de crisis, para resolver estos problemas de aflicción. Mardoqueo pensaba que Esther, como reina, como esa persona que tenía esta conexión íntima con el rey, iba a poder hacer algo, suplicarle, interceder. Pero ¿cuál fue la respuesta de Esther de allá para acá? Entonces, versículo 10, Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey saben, y el pueblo de las provincias del rey saben, que cualquier hombre que entra al patio interior para ver al rey, sin ser llamado, ¿qué le tocaba? La muerte. ¿Qué tan confiada estaba Esther de su conexión con el rey? Nada. Incluso ella estaba angustiada en cierta manera o preocupada porque hacía cuánto tiempo que el rey no la mandaba a buscar. Hace 30 días que el rey no me manda a buscar. O sea que
esa influencia que quizás Mardoqueo pensaba que Esther iba a obtener con el rey no existía. Interceder, suplicarle a hombres tampoco funciona. Y eso nos habla del temor, de la incertidumbre, de las limitaciones que vienen cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres. Algunos momentos de crisis van a ser tan difíciles, tan fuertes, y esto es lo que aprendemos al considerar este punto, que van más allá de nuestros recursos para poder enfrentarlos. No hay queja que valga, no hay ropa o respuesta superficial que pueda cubrir la vergüenza, no hay conexión, no hay en llave que yo tenga que pueda resolverme este problema, no hay nada ni nadie que pueda librarme de esta aflicción. Y ahí nos preguntamos, como diría ese famoso superhéroe de la niñez de algunos de nosotros, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién? ¿De dónde va a venir nuestra ayuda? Y en ese momento entonces es que nosotros hacemos otra reflexión. Porque el Señor en su soberanía y en su providencia ordena estas aflicciones en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta de nuestra limitación, de nuestra insuficiencia, y la única respuesta sea buscar de Él. Esa va a ser nuestra única respuesta. Mardoqueo, al escuchar la respuesta de Esther, dijo, pero Esther, cuidado si tú crees que por tú ser en llave del rey, por tú ser la esposa del rey, que tú vas a ser librada de ese edicto. Y vemos cómo en el versículo 13 dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, y aquí entonces yo quiero que pasemos al punto número 3, el último punto, para nosotros en medio de la crisis poder identificar esa providencia soberana que trae esperanza para enfrentar la crisis. Cuando ya Mardoqueo se da cuenta de que no es porque estamos haciendo un piquete enfrente de la puerta del rey, no es porque mi prima o mi sobrina es la reina, no es por el enllave que yo pueda tener que va a resolvernos esta y que va a librarnos de esta crisis. Miren lo que él dice, versículo 3. No pienses que escaparás del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, y aquí empezamos a ver por lo menos dos frases que aluden a la providencia soberana de Dios. Dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta pregunta también alude precisamente a esa providencia soberana de nuestro Dios. La pregunta con la que termina el versículo 14, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? A Mardoqueo solo le faltó decir, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, alivio y liberación vendrán de nuestro Dios. Y de manera obviamente intencional, el escritor de este libro, a lo largo del libro de Esther, fue como su estrategia no mencionar el nombre de Dios para que el lector, para que la audiencia de una manera u otra entendiera, no es que ese alivio, esa liberación del único que puede venir es de Dios. Nosotros cantamos a menudo el Salmo 121. ¿Qué nos invita a hacer el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El pueblo de Israel conocía que efectivamente
alivio y liberación vendrán de otra parte. Y el punto es, mis hermanos, que cuando nosotros estamos en momentos de crisis grave, aguda, cuando estamos en momentos de aflicción donde nadie ni nada aparentemente nos puede ayudar, es un momento para nosotros echar hacia atrás, hacernos la pregunta que hacíamos ahorita: ¿qué está haciendo Dios aquí? Y tener esta confianza también de que alivio y liberación vendrán de alguna otra parte. Y nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que ese alivio y liberación viene de parte de nuestro Dios. Pero hay otro punto aquí, esta frase, esta segunda frase que encontramos en el versículo 14. ¿Quién sabe si para esta ocasión, para una ocasión como esta, le pregunta Mardoqueo a Esther, habrás llegado a ser reina? ¿Quién sabía eso? ¿Cuál es la respuesta a eso? Dios. En la clase de introducción a la escuela dominical a finales del mes de agosto, estuvimos haciendo precisamente la observación de cuántas, entre comillas, coincidencias nosotros encontramos en el libro de Esther. Pero mira qué coincidencia que para este momento fue que llegó Esther. Pero mira qué coincidencia que, por ejemplo, en el capítulo 2, Mardoqueo se encontraba en un lugar donde escuchó que se estaba armando un complot en contra del rey. Mira qué coincidencia que ya Mardoqueo tenía esta conexión con Esther y Esther tenía la conexión con el rey y pudo decirle eso a Esther y el rey fue librado por causa de Mardoqueo. Mira qué coincidencia que en ese momento el rey no hiciera nada y los siervos del rey no hicieran nada para reconocer a Mardoqueo. Mira qué coincidencia que, como vemos en el capítulo 6, el rey no podía dormir. Mira qué coincidencia que lo que ellos decidieron hacer para que el rey se pudiera dormir, en vez de darle una pastillita de magnesio o en vez de ponerle una ópera para que se durmiera, lo que decidieron fue: vamos a leerle las crónicas del rey. Y mira qué coincidencia que el pasaje que leyeron en ese momento tenía que ver con lo que Mardoqueo había hecho por el rey. Como que son demasiadas coincidencias, ¿verdad que sí? Y es porque realmente no eran coincidencias. Es como el mismo Mardoqueo alude aquí por medio de esta pregunta, que efectivamente para este tiempo, para un momento como ese, fue que el Señor trajo a Esther en ese punto de la historia del pueblo de Israel. Y es importante hacer la siguiente observación. ¿Cómo se llama este libro que estamos leyendo? Esther. Entonces le decía que ni Esther ni Mardoqueo se presentan aquí como los verdaderos héroes, porque en ellos no estaba la solución. Y al final lo que están procurando y lo que el narrador de este libro de Esther nos está presentando es que Dios tiene ese control soberano de cada uno de los acontecimientos que están pasando aquí. No solo por estas frases de que alivio y liberación vendrán de otro lugar, de que cuidado si para este tiempo fue que tú viniste, sino que en el versículo 16 nosotros vemos la respuesta de Esther. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Pregunta: ustedes que son eruditos y conocedores de la Biblia, en la Biblia, ¿qué nosotros normalmente encontramos que ocurre juntamente con el ayuno? La oración. Ellos no conocían de ese ayuno intermitente que muchos hoy día están practicando para bajar de peso. No, ellos ayunaban normalmente con el propósito de orar, con el propósito de mostrar su dependencia en Dios. Y por lo tanto, una vez más, aquí al narrador de Esther nada más le faltó: miren, ayunen y oren y clamen al Señor. Nosotros vamos a ayunar y clamar al Señor. Y no es queriendo agregar aquí, sino que una vez más,
por medio de la implicación que el texto nos está presentando aquí, la idea es que juntamente con el ayuno hay un clamor, juntamente con el ayuno hay una oración. Y es interesante que Mardoqueo, en principio, una de sus primeras respuestas, que al final lo que revelaban era su limitación para resolver la crisis, era que él le había solicitado a Esther que suplicara e intercediera ¿para con quién? Para con el rey. Y eso no iba a funcionar. Pero aquí, este ayuno que va acompañado de oración, de intercesión al Rey verdadero, al Rey de reyes y Señor de señores, ese ayuno, ese clamor, esa intercesión es la que realmente va a funcionar. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos muchos momentos en los que el pueblo de Israel, incluso con personas cercanas a Esther, con el caso de Nehemías, nosotros vemos cómo él ayunó antes de presentarse al rey y vemos cómo de una manera u otra a lo largo de este libro de Nehemías el Señor, o se dice la frase que la buena mano de Dios estuvo con Nehemías. Y saben que yo creo que todas estas supuestas coincidencias que nosotros encontramos en el libro de Esther, ¿ustedes saben a quién yo se la atribuyo? A esa misma buena mano de Dios, que así como estuvo dirigiendo a Nehemías, a Esdras, para que tanto cuando se presentaron delante del rey y mientras estuvieron en el camino y cómo el Señor los protegió y cómo el Señor los bendijo ante otros pueblos, y se dice una y otra vez que la buena mano de Dios estuvo con ellos, de la misma manera, aunque quizás encubierto aquí y no explícitamente, nosotros encontramos que la buena mano de Dios estuvo guiando providencialmente, soberanamente a Esther, a Mardoqueo, al pueblo judío, para que en medio de la crisis pudieran enfrentarla con esperanza. Tanto así que al final del versículo 16 escuchamos estas famosas palabras de Esther. Dice, ¿cómo termina? Y si perezco, que perezca. ¿Saben que Esther no sabe lo que nosotros sabemos hoy día en este punto? Esther no sabe que efectivamente el Señor fue bueno para con ellos y libró al pueblo judío de ese plan de destrucción. Ella estaba dispuesta y ella estaba confiada y hasta en cierto punto descansando en el cuidado soberano de Dios, tanto así que si perezco, que perezca. ¿Por qué alguien podría tener una esperanza así? Solamente una persona que sabe, que conoce a su Dios y conoce la salvación de Dios, puede decir estas palabras: si perezco, que perezca. En la misma Biblia, hermanos, nosotros encontramos muchas ocasiones donde el pueblo de Dios pasó por momentos de crisis y no hubo una salvación, no hubo una liberación, por lo menos en ese momento. Nosotros mismos, al principio le decía que hemos pasado por un año difícil también, donde personas cercanas a nuestra iglesia, hermanos queridos, amados, han pasado por situaciones difíciles en su vida, por situaciones de salud, de enfermedad, y nosotros hemos orado y el Señor ha visto como bueno que hoy día se encuentren en su presencia. ¿Y por qué nosotros podemos responder con esperanza y enfrentar la crisis así? Una vez más, porque nuestros ojos están puestos en el Señor. Y concluyo con una reflexión interesante. Mardoqueo cuestiona, le decía hace un momento, que si para un momento como ese Esther había llegado a ser reina para traer salvación al pueblo judío. Y saben que ellos fueron salvos de la amenaza de Amán. Ellos fueron salvos de los enemigos del pueblo de Dios. Pero eventualmente Mardoqueo, Esther y todos los que estaban allí fallecieron, murieron.
Y esto nos recuerda a nosotros que hay un enemigo más letal y peligroso que Amán, que el imperio persa. Hay un enemigo más letal y peligroso que no solo el pueblo judío en ese momento enfrentó, sino que también nosotros hoy día enfrentamos. Y ese enemigo es el pecado, que trae consigo la muerte. Y no solo muerte física, sino muerte espiritual. Pero así como para ese momento en la historia de Esther, Dios la subió, la levantó para ese momento específico. Y Esther fue usada por el Señor para traer salvación momentánea. La Biblia nos habla de otra persona que también sale en la historia en un momento específico. Y el libro de Gálatas nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para traernos esperanza de vida y salvación, para redimirnos, para rescatarnos del pecado. Jesús es victorioso sobre el pecado y la muerte. Y tú y yo hoy día, no importa cuál sea el conflicto, cuál sea la crisis, cuál sea el problema, cuál sea la angustia, aflicción que estemos enfrentando, tú y yo podemos poner nuestros ojos en Jesús. Y en Él nosotros encontrar la esperanza que necesitamos para hacer frente a esa crisis que ha traído carga a nuestra vida, que ha traído tristeza, que ha traído dolor. El Señor nos invita a que pongamos también nuestros ojos en Jesús, para que en medio de la crisis nosotros podamos ser sostenidos por Él y tengamos esperanza. No de que, mira, me consiguió el trabajo. No de que, mira, ya resolví este conflicto con mi esposo, con mi esposa, o ya resolví este conflicto con mi jefe en el trabajo. No simplemente para un tema de salud, que ya estoy sano. No, en Cristo nosotros tenemos esperanza de vida y vida eterna. ¿Qué hacemos cuando parece que Dios no aparece? Sí, reconocemos la realidad. Somos conscientes de que vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar momentos de crisis. Somos conscientes de que somos limitados. Y por más que yo quiera resolver por mi propia fuerza, por mi propia astucia, al final no voy a poder. Pero el Señor usa eso para que levantemos nuestros ojos y podamos ver esa providencia soberana de Dios en nuestra vida, que nos va a dar la esperanza para hacer frente a la crisis que enfrentamos. Porque en Cristo Jesús nosotros somos ya más que vencedores. Y nuestro peor enemigo, que es el pecado y la muerte, ha sido vencido por nuestro Salvador. Padre, gracias damos en esta mañana, porque nos ayudas a pensar bíblicamente en esos momentos cuando parece que tú no apareces, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a mirar a Cristo y a encontrar en Él la esperanza que necesitamos. Al final, Señor, nuestro mayor problema no es económico, no es de relaciones, no es de salud. Nuestro mayor problema es un problema espiritual. Nuestra mayor crisis es que tenemos un enemigo que busca aplastarnos, busca destruirnos definitivamente. Pero gracias damos a ti, oh Señor, que has enviado a tu Hijo Jesucristo en el momento preciso para que todo aquel que en Él cree pueda experimentar esa vida eterna, esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a adoptar esta manera de pensar en todo momento, pero de manera especial cuando nos encontramos en momentos de crisis. Que podamos confiar siempre en tu providencia soberana y podamos experimentar esa esperanza que tú nos das. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.
Amén. Señor les bendiga.